soy un activista de derechos humanos. Yo tengo total solidaridad con la lucha del pueblo de Irán, con las mujeres de Irán. Pero esa invasión viola el principio más consagrado, el principio fundacional del orden mundial que se ha creado después de la Segunda Guerra Mundial. Porque la justificación para atacar Irán, hay dos que se han dado, son muy diferentes y se utilizan dependiendo de cuándo interesa, ¿no? Una es los derechos humanos, la democracia. Los iraníes es un régimen terrible que ha matado a miles de personas que pedían libertad y democracia y la libertad de las mujeres y demás. Y eso a veces se argumenta, aunque Trump luego lo deja rápidamente de un lado y dice, no, esto es una guerra para protegernos de una amenaza que supone Irán. Y ahí entra Israel, ¿no? Que dice, tenemos derecho a defendernos. Este es un régimen que quiere construir armas nucleares y si lo consigue, nuestra existencia se pondría en peligro. ¿Qué piensas de esas justificaciones? Bueno, se intenta adornar la guerra sí, de alguna justificación moral. Mira, Trump ha sido persuadido, yo creo, por Netanyahu. O sea, eso es la guerra de Netanyahu. Yo soy judío. Esto es importante, te lo iba a sacar, pero tienes cierta legitimidad para hablar de Israel y de lo que ha ocurrido en Gaza y de lo que está ocurriendo en Irán. Yo soy judío, mi padre sobrevivió 3 años en campos, no de exterminación, no de exterminio de trabajo. Yo puse a mi hijo en una escuela judía. Yo tengo mucho orgullo del pasado del pueblo judío, de las tradiciones judías. Y yo, por mi padre, siempre veía en Israel el refugio del pueblo judío. Pero yo creo que el comportamiento de Israel desde muchos años, ¿no? Pero sobre todo en los últimos años, ha sido un comportamiento totalmente reprehensible que yo rechazo totalmente. Ahora, Irán, yo no tengo ninguna amistad para el régimen de los ayatolás, pero yo tengo, pero Israel, pero los problemas nucleares, o sea, habían sido no resueltos, pero controlados primero con el tratado de Obama sobre las armas nucleares. Y en ese ataque fue lanzado durante negociaciones en que el mediador de Omán había dicho públicamente que o sea, Irán estaba casi había un acuerdo. Yo no entiendo por qué Irán quiere o sea, el problema, como que vos dijiste, era que no tenían antes. Si habían tenido antes la disuasión nuclear. Me preocupa eso en el sentido de que los dictadores y los peores regímenes del mundo van a decir, si yo quiero un seguro de vida, lo que tengo que hacer es conseguir armas. Como Corea del Norte. Claro. ¿Quién va a atacar a Corea del Norte ahora? Nadie. Saddam Hussein, ¿por qué cae? Decían que es que tenía armas de destrucción. No, si las hubiera tenido, no le habrían invadido. Y en el caso de Irán, es verdad que Trump dijo después de los 12 días de guerra de junio, hemos aniquilado completamente el programa nuclear iraní. Entonces, ¿por qué tienes que volver a destruirlo, no? Pero, ¿hay alguna circunstancia en la que una guerra esté justificada para ti? Sí, un ataque es inminente, sí.
Una amenaza Una- inminente. una amenaza inminente. Sí. En este caso, tú no crees que hubiera esa amenaza. No En el caso amenaza. de Irán. Mira, lo que es cierto es que los proxies de Irán, Hezbollah, etcétera, pero podemos entrar en quién lanzó la primera bomba. Y yo no soy historiador para decirlo. Lo cierto es que en el momento de ese ataque, la enemistad histórica entre Irán e Israel no estaba a punto de representar un peligro existencial para Israel. Yo tal vez lo digo con toda la certeza de una persona que vive miles de kilómetros de Israel, pero no lo creo. Hay una acusación siempre a quienes critican, como has hecho tú ahora, la manera de actuar de Israel, y es acusar a esas personas de antisemitismo. Por eso creo que tengo no solamente la legitimidad, pero la obligación de, Como judío, como judío. Mira, yo soy activista de derechos humanos, abogado, etcétera, desde 40 años. Yo pasé los primeros 30 años evitando la cuestión de Israel, porque me dolía tanto. Hablaba de todo, muy poco hablaba de Israel. Porque yo tengo ese pasado familiar y todo eso. Y después, al momento dado, frente a lo inaceptable, uno tiene que hablar. Y justamente, mire, es interesante, en Estados Unidos casi nunca pongo así que soy judío, etcétera, porque la mayoría de los jóvenes judíos en Estados Unidos están contra de la política de Israel. O sea que yo no soy una excepción. Aquí soy una excepción. Aquí la comunidad judía tiende a ser mucho más alineada con la política del gobierno de Israel. No todos, pero muchos. Pero entonces aquí me prevalezco mucho de esa calidad de judío, justamente porque las personas que critican el gobierno de Israel están sistemáticamente tratadas de antisemitas. Y muchos lo son. sí, lo Y hay, hay mucho más antisemitismo en el mundo hoy, pero desgraciadamente una buena parte de eso es justamente Israel ha un poco quiere ser como la representación en el mundo del pueblo judío. Y nosotros los judíos tenemos que decir, no, tú no me representas. Netanyahu no te representa. No me representa. Y el gobierno de Israel no me representa como yo soy tan judío como ellos. Y hay como una diferencia, ¿no? Una cosa es criticar al gobierno de Israel y otra es criticar a los judíos en su conjunto. No tiene nada que ver, ¿no? Se puede criticar a un gobierno, oye, pues igual que en España, tú puedes criticar a Pedro Sánchez y eso no quiere decir que estés criticando a los españoles, ¿no? Entonces, ahí sí que me imagino que para ti habrá sido especialmente doloroso ver lo que ha pasado en Gaza. Mira, sabe que todos mis amigos de las ONGs, etcétera, comenzaron a utilizar genocidio, la palabra genocidio. ¿Te costaba? Me costó más de un año. Ahora sí, creo que no hay otra. O sea, ellos me mostraron las declaraciones. ¿Te negabas a aceptar? Me negaba a aceptar que había la intención genocida, que había la intención de destruir el pueblo de Gaza, el pueblo palestino de Gaza. Y yo creo que no hay otra explicación
cuando uno ve no solamente las declaraciones de la extrema derecha, de Smotrich y lo otro, pero cuando uno ve las declaraciones de Netanyahu, del ministro de Defensa, y lo que hacen en el terreno, las condiciones de vida que se le está imponiendo a los habitantes de Gaza, para mí no hay otra explicación. La Corte Penal Internacional inició un proceso contra Netanyahu. Este caso es muy excepcional. Normalmente vemos, dictadores africanos o, Buen amigo. y también yendo al pasado, pues Nuremberg y gente que perdió una guerra absolutamente. Pero ver a alguien, un representante, digamos, del poder occidental, siendo sometido a este proceso es una rareza. Mira, histórica. Yo que trabajo desde décadas en la justicia internacional, el talón de Aquiles de la justicia internacional siempre ha sido el doble rasero. Un dictador africano, lo perseguimos, pero los occidentales nunca. Mira, en Nuremberg los alemanes, pero no Dresden, no los americanos. En Tokio, que era el pendiente asiático, bueno, los japoneses, pero no Hiroshima y Nagasaki. O sea, las dos atrocidades más peores en la historia del mundo. Es que ni se planteó la posibilidad de que eso se pudiera juzgar. Y en los años, en el intervalo, sí, los dictadores africanos, los enemigos como Milosevic, como Vladimir Putin. Y yo estaba convencido, yo me acuerdo que yo estaba con el procurador de la Corte Penal Internacional en la Asamblea de Estados Partes. Bueno, 7 de octubre, estamos hablando de diciembre. Y él, bueno, ya se veía la naturaleza de la respuesta israelí. Y el procurador, yo salí de las reuniones convencido de que no iba a cruzar la línea roja, que es inculpar a un dirigente israelí. Pero yo creo que primero las circunstancias tan evidentes. 2, el consenso internacional, que eso constituye crímenes de guerra. Y el caso de Sudáfrica, que es muy interesante, que entre tiempo hay un caso que Sudáfrica está llevando en la Corte Internacional de Justicia, que es otro corte de la Haya entre estados, por genocidio. Yo creo que finalmente el procurador no tenía más remedio que además un procurador elegido con votos era un poco el candidato del occidente. Y pues, ¿cuál es el resultado de la primera vez en la historia que la justicia internacional muestra un equilibrio? ¿Y cuál es el resultado? Que le hace sanciones, que Estados Unidos le trata como la presidenta japonesa de la Corte Penal Internacional en su discurso de apertura el año siguiente, dice que hay países que nos tratan como si fuéramos una organización terrorista con sus sanciones. Y en vez de ofuscarse con las atrocidades, se remeten contra las personas que investigan las atrocidades. En vez de decir, bueno, hay unas pruebas, Netanyahu está incriminado, vamos a defender la Corte Internacional, lo que se hace es atacar a la Corte e intentar destruirla, que es el proceso en el que estamos ahora. Estamos ahí. La Corte está tiene esa amenaza existencial. Pero esto dice mucho, es decir, lo decíamos antes, es decir, mientras esté persiguiendo a dictadores africanos no tenemos ningún problema. En cuanto tocan a uno
que es representante del poder occidental, Ujú. ya la Corte no nos interesa. Hay que eliminarla. Es el doble rasero. Es el doble rasero. Y eso un poco muestra, sí, la falla, ¿no? En el sistema. Bueno, está en tu libro y está en el subtítulo, ¿no? De Atrapar a un dictador, la búsqueda de la justicia en un mundo de impunidad. Y Occidente da la sensación de que quiere una justicia, pero menos para ellos, ¿no? Por ejemplo, siempre Estados Unidos se ha opuesto radicalmente a que sus soldados puedan ser sometidos a ningún tipo de justicia internacional, ¿no? Entonces, claro, una vez está ese doble rasero del que tú hablas, carece de sentido, ¿no? El hablar de justicia internacional. Sí. Es justicia internacional, pero para unos pocos, ¿no?